Hoy os traigo dos reseñas en lugar de una, porque a pesar de que hago dos reseñas apenas llegan a la puntuación como podría ser un único libro. Entonces esto es un poquito diferente, más que nada porque me he leído dos novelas que ninguna de las dos me ha gustado y además se me han hecho muy cortas las dos, así que he decidido, como no tengo mucho que contar acerca de ellas, hacerlas ambas en un solo vídeo. Entonces voy a empezar con la primera que me leí, que es una novela policial, supuestamente es un thriller psicológico llamado Furia, lo tenéis por aquí. Furia es una pequeña novela en la que se narra la situación que vive un hombre que ha cometido un crimen y ahora lo están chantajeando, es algo similar a eso. ¿Qué ocurre con este libro? El libro en sí no me ha parecido gran cosa. Lo único que puedo decir en positivo a él es que ha pasado por un buen corrector ortográfico, si es que no es el autor el que ha escrito correctamente, no estoy muy segura, porque realmente con la calidad que tiene la historia no puedo asegurar al 100% que este libro haya sido escrito y corregido por el autor. Primero que nada tengo que decir que al tratarse de un thriller psicológico tienen muchísima importancia los personajes, y en este libro en concreto los personajes no tienen ningún trasfondo, son planos, no están bien desarrollados y están ahí solamente para hacer bulto. De hecho, las acciones que realizan me parecen un poco arbitrarias y no siguen una lógica coherente con respecto al diálogo del propio personaje, no siguen una línea razonable. Además de que son personajes totalmente cliché, que no tienen nada de personalidad propia y que no nos llevan a desarrollar esa historia como podría haber sido con unos buenos personajes bien desarrollados. Además de eso, seguimos con el siguiente punto, que es dentro de los personajes del protagonista se supone que es un superdotado, una persona muy inteligente, muy genio, y sin embargo cuando vamos leyendo la historia no cae en cuenta de cosas súper básicas que tendría que saberlas dado que se encuentran dentro del ámbito que él maneja. No estamos hablando de que sea una persona súper inteligente que no caiga en cosas de otro ámbito, de un rango que él no conoce, sino que estamos hablando de que no cae en cosas de su propia situación, de su propio ámbito, y que no sabe llevarlas adelante y no las analiza correctamente. Como lectores nos damos cuenta desde un principio de lo que está pasando, constantemente nos damos cuenta antes que el personaje de lo que está ocurriendo y no nos llevamos en ningún momento ninguna sorpresa. De hecho, creo que la única sorpresa que nos llevamos es cuando decimos ¿ya ha terminado? Porque esa es otra cosa, la trama es totalmente inconsistente, es muy corto y cuando llegamos al final del libro nos quedamos con la sensación de que era el preludio a algo, de que era el primer capítulo de algo. Sin embargo, es un libro que no tiene continuación, es un libro que no tiene un final sólido, no tiene una historia sólida, no tiene un comienzo sólido. Tiene buena pinta al principio, pero a medida que vamos avanzando va decayendo hasta el punto de que cuando llegamos a la mitad del libro estamos deseando ver que ocurra algo, pero no ocurre nada. Hay un montón de sucesos inconexos que no están bien hilados, un montón de cosas que ocurren que no tienen una causa razonable ni veraz. En consecuencia nos da la sensación de que estamos leyendo una sarta de mentiras, y esto es una cosa que no me gusta para nada en los thrillers psicológicos ni en las novelas policiales. Tanto los thrillers psicológicos como las novelas policiales tienen que tener una consistencia y una coherencia muy marcada, porque si no se van al traste, y este es un caso clarísimo del libro que se va al traste por falta de coherencia y de consistencia. Además de eso, tengo que decir que la novela, aparte, en realidad más que un thriller psicológico, me ha parecido que es una novela romántica encubierta, o sea, no llega a ser romántica, pero tiene ahí un trasfondo muy grande de romanticismo, además un romanticismo totalmente cliché, mal planteado, en el que es drama total. No me ha resultado agradable de leer, no me ha resultado entretenida, y la verdad es que es un libro que he sufrido bastante. Me gustaría poder decir más cosas acerca de este libro, pero me temo que esto es todo lo que he podido sacar, ya que se trata de una novelita muy corta, con muy poca extensión, y a la que realmente, teniendo en cuenta el título, Furia, yo le tenía muchísimas ganas y tenía muchísimas expectativas puestas en ella, ya que con ese título y siendo un thriller psicológico y hablando acerca de un asesino y todo eso, pues tenía mucha pinta de ser algo fuerte y bueno, y me he encontrado con que no tiene emociones, con que es plana, con que es cliché, con que las situaciones no están bien encausadas, con que la historia no cuenta absolutamente nada, y cuando llega a contar algo es cuando termina y nos quedamos con la sensación de que falta todo el final de la historia, de que eso fuera el preámbulo de algo que no ocurre. Me he encontrado también con que realmente se encuentra con un montón de conceptos que básicamente se podría decir que son cosas que se meten en la novela para vender, como podría ser la relación romántica, que además no está ni siquiera bien llevada a cabo. O sea, todo lo que tiene en sí no está bien puesto. Quizás los elementos por separado podrían haber funcionado, pero en conjunto no funcionan, y me temo mucho que esto hace que esta novela no la recomiende en absoluto, no la recomiendo para nada. Me gustaría poder aprobarla, pero ni siquiera puedo aprobarla. Es cierto que ortográficamente está correcta,
pero más que eso no puedo decir en su favor, de modo que esta novela tiene un 4. No os la recomiendo. Furia es una novela que no os recomiendo, no creo que os vaya a gustar, y menos aún si os gustan los thrillers psicológicos o las novelas policiales. La siguiente novela que he leído también se trata de una novela policial, también es un thriller, en este caso se trata de Escrito en el agua, que tenéis por aquí la portada. Escrito en el agua tenía muy buena pinta, se trata de una novela policial con toques místicos y tenía realmente un aspecto muy bueno. Trata básicamente acerca de la tortura, la persecución y los asesinatos que sufrieron muchas mujeres siendo acusadas de brujería en un pueblo en concreto que hay en Inglaterra, en un recodo del río, donde las ahogaban y donde muchos hombres aprovecharon para matar a sus mujeres o a sus hermanas o a sus hijas por considerarlas problemáticas. Este libro sigue 3 líneas temporales paralelas, todas son a la vez, menos una cuarta línea temporal que es en el pasado. Estas 3 líneas temporales están contadas desde el punto de vista de mujeres, los puntos de vista son todos femeninos. Me resultó muy lioso esto porque están contadas en primera persona. Tenemos 3 personajes en primera persona y un cuarto personaje que está en tercera persona, lo que hace que cuando pasamos de los 3 personajes en primera persona se vuelve muy confuso y llega un momento en el que nos saturamos y no sabemos quién está hablando, qué es lo que está pasando ni qué es lo que está contando. Tengo que decir que la historia en sí tenía muy buena pinta, hasta más de la mitad de la novela tenía muy buen aspecto a pesar de las dificultades que producía la forma en la que está narrada, ya que se vuelve muy lioso de seguir, se vuelve muy complejo, pero tenía un aspecto muy bueno con el toquecito este místico y de misterio y esto. Entonces las protagonistas son la hermana de una que ha muerto, la hija de la misma que ha muerto y una policía que es la que investiga acerca de la muerte de esa muchacha. O sea, estas 3 están ligadas. Y luego hay una cuarta protagonista que está en el pasado, que es una chica que fue acusada de brujería, que murió en el pasado, que la estaba investigando la muchacha que ha muerto ahora en el presente. Entonces tiene toda una relación de mentiras, de las relaciones humanas, tiene muy buenos comienzos, apunta muy buenas maneras, pero por desgracia no está narrado de una manera que sea agradable a la lectura ni que facilite la transmisión del mensaje. Y como realmente la transmisión del mensaje es lo principal, me temo que esta novela es totalmente deficiente. Es bastante larguita, más de 3 veces la anterior es muy finita, este es un libro más gordo y tengo que decir de que a pesar de que tiene muy buena pinta, la trama es muy buena, la historia en sí tiene mucho potencial, me temo que este libro tampoco os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si os acordáis en vídeos anteriores estuve comentando la importancia de una buena documentación, sobre todo en un libro que trata acerca de policial. Tenemos muchísima documentación acerca de lo que son las investigaciones policiales, no es muy difícil encontrar información bastante veraz y si no es veraz por lo menos que lo aparente. En consecuencia se puede realizar una novela realista hasta cierto punto, aunque tengas un componente totalmente místico. Pero esta novela claramente se ha basado y se ha documentado en series de televisión y poco más, puede que en algún que otro libro, pero no se ha documentado a fondo y ni siquiera por encima. Nos muestra clichés súper trillados que hasta a vista del público normal son falsos, que todo el mundo sabe que son falsos, y esto hace que nos saque por completo de la narración de la historia cuando podría estar muy bien. Además de eso, la historia en sí no se sustenta, ya que las cosas ocurren un poquito por coincidencia, por casualidad, y no me gusta para nada el Deus Ex Machina en las novelas. No me gusta cuando los autores no tienen preparada el hilado para llegar a un punto y simplemente dejan caer ese punto. Entonces creo que esto también es negativo, además de que cuando vas leyendo te da la sensación que ni siquiera la autora tenía muy claro lo que estaba ocurriendo. En consecuencia tú mismo te pierdes en la lectura y se vuelve muy difícil de seguir. Además de eso tengo que decir que los personajes, a pesar de tener un potencial muy grande porque está narrado en primera persona, no están bien desarrollados. Cuando nosotros narramos en primera persona tenemos una posibilidad enorme de desarrollar los personajes por dentro. Con la primera persona podemos dar una cantidad de trasfondo enorme, sobre todo en el tema de pensamientos y sentimientos de los personajes. Sin embargo, esta cualidad no está aprovechada como debería y perdemos muchísima información y constantemente tenemos la sensación de que nos falta información. Pero a pesar de esta falta de información, constantemente vamos un paso por delante nuevamente de los protagonistas y constantemente estamos viendo las cosas mucho antes de que los propios protagonistas los vean, con lo cual no nos llevamos sorpresa salvo el final. En el final sí nos llevamos una pequeña sorpresa, pero tampoco es algo lo suficientemente grande como para que compense todo lo que ha ocurrido.
Entonces creo que este libro tampoco os lo recomiendo, y a este libro creo que es un poquito mejor que Furia, le voy a dar un 5 a prueba por los pelos, pero no creo que sea un libro que valga la pena leer, sobre todo porque es gordito, y porque al ser gordito y tener solo un 5 considero que es una pérdida de tiempo. Hay muchísimas cosas mucho mejores para leer, y esta era mi reseña por ahora. Siento mucho tener que traeros una reseña así, con 2 libros que no me han gustado, pero creo que es importante comunicároslo para que si tenéis otras opciones o estáis pensando en compraros estos libros, no os los compréis, no los leáis, porque realmente es una pena. Para la próxima semana os traeré el miércoles una reseña de una trilogía que estoy leyendo que os va a encantar. Yo estoy súper encantada con la trilogía que estoy leyendo actualmente y creo que os va a gustar muchísimo y que os puede resultar muy interesante. Así que eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle a like, suscribíos y leed mucho, y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 6 de la tarde. Así que adiós, leed mucho.